Y era que me llamaba la atención, y una de las cosas que el Señor trató conmigo es que Agar fue la mujer en la Biblia que le puso nombre a Dios. Le puso ese nombre El Roí, a Dios. Ese nombre donde ella lo identificó como el Roí, porque ella estaba pasando en su proceso. Agar era la esclava de Sarai, y Sarai de alguna manera, viendo su esterilidad, le da a Agar como esposa a Abraham, y Abraham la toma por esposa, y ocurre algo allí donde Agar, viéndose encinta, como que le empezó a incomodar a su señora, a su ama Sara, a su ama Sarai, y ella llega un momento donde ella huye al desierto en medio de su desesperación, de su dolor, de su tristeza y su aflicción, y allí se le revela a Dios. Y me llamaba la atención y me gustaba mucho esto, porque de una mujer que no estaba dentro de la promesa, del pacto de Dios con Abraham, no estaba dentro de los planes de Dios para la salvación, de la línea genealógica donde iba a venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esta mujer pudo conocer a Dios. Dios tuvo misericordia de ella y se le presenta, porque es que Dios es un Dios sin excepción de personas. En su momento, cuando estudiamos sobre Agar, enfatizamos mucho eso, que Dios es Dios de todos. Dios no es Dios solamente de un grupo de personas. Dios es Dios de todos y quiere que todos vengan a su conocimiento. Pero el hombre es el que toma sus propias decisiones, y en este caso Agar, en su situación de desalojo, de tener que salir como decimos nosotros comúnmente, con una mano adelante y una mano atrás, pues ella se encontró en un momento de desesperación, y Dios miró eso, miró su situación, sus circunstancias, porque ella era víctima de una decisión que ella no tomó. Ella fue usada para obtener algo de ella. Entonces, Dios, como es Dios de justicia, Dios es justo y en medida, o sea, Él no favorece a unos y a otros no. Entonces Dios se le aparece al encuentro, y ahí es donde ella, como dice mi hermana Dorelay, pone el nombre. No, fue la única mujer en la Biblia que le puso nombre a Dios. Se identificó con él, lo pudo conocer, así es, y le pone ese nombre El Roí, Dios que ve, el Dios que me ve. Ella sí lo identificó porque fue el Dios que miró su aflicción. Fíjense, esto es importante, que a mí me impactaba, y es que Dios está viendo la aflicción de todos aquellos afligidos, de todos aquellos que están pasando por diferentes circunstancias. Dios está presente, aunque quizás tú no conozcas a Dios, a ese Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Dios está presente en medio de tu aflicción, y Dios lo está viendo todo. La casa huele a pintura, el arbolito está encendido, y en la radio una gaita le da la bienvenida al nido. Ya compramos los estrenos y se planea la gran cena, todo un mes de preparativos para celebrar la Nochebuena. Andas en un corre-corre entre el trabajo y las compras, asegurando que a tu mesa no le falten ni las sobras. Todo luce perfecto, todo en su debido lugar, pero en medio de la fiesta hoy te quiero preguntar: si Cristo viniera en diciembre, ¿cómo te encontraría? ¿Ocupado en la apariencia o velando noche y día? Entre el bullicio y la gaita podrías oír su voz, o estarías tan distraído que te olvidarías de Dios. Si estás esperando al niño que nace en un ventorrillo, pero estás listo si vuelve como rey por su rebaño sencillo. Respóndete a ti mismo, no me tienes que mentir. Si él tocara hoy tu puerta, lo dejarías entrar y seguir. Tienes las manos repletas de regalos y de hallacas, pero dime si tu alma no tiene algunas flaquezas. Te preocupas por la pinta, por el pantalón y el traje, y te olvidaste de empacar para el más grande de los viajes. Si la trompeta sonara justo en el cañonazo, se acabara la fiesta y se rompiera el último lazo, ¿estarías en la lista de los que él viene a buscar, o te quedarías llorando en medio de tu propio hogar? Si Cristo viniera en diciembre. Luego todo el capítulo 26 nos habla
del registro y los nombres de todas las familias por tribu. ¿Recuerdan las tribus? Las 12 tribus de Israel que salieron de la esclavitud de Egipto. Luego de ordenar a estas familias, en el versículo 33 nos encontramos con este hombre llamado Zelofehad, perteneciente a la tribu de Manasés, que tuvo 5 hijas y no tuvo hijos varones. Luego nos encontramos con la orden que Dios da en el versículo 52 en adelante hasta el verso 56, donde Dios le da la orden a Moisés de hacer la repartición de la tierra de Canaán. Todo esto fue antes de ellos conquistar, antes de ellos entrar a la tierra prometida, pues Dios siempre trabaja con un plan. O sea, Dios siempre se adelanta a los hechos, a los eventos, y en esa preparación para entrar a la tierra prometida, por un lado estaban haciendo el censo para que los hombres fueran contados, las cabezas de los hombres, de los jefes de familia por cada tribu, pero también entonces en esa preparación antes de entrar, de conquistar a la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido que les daría, la cual fluía leche y miel, ellos debían entonces también hacer una repartición antes de entrar, repartición de la tierra. Ahora, Dios como Dios es un Dios de justicia, de equidad, de igualdad. Dios hizo una repartición justa para todas las familias de cada tribu de Israel. Y bueno, este es el panorama, el contexto histórico en el que vamos a desarrollar la historia de Zelofehad y sus hijas. Israel estaba en un periodo de formación como nación, donde las leyes y normas estaban siendo establecidas bajo la dirección de Dios. Moisés era un líder que siempre dependió totalmente para la toma de decisiones justa de Dios. Mujeres extraordinarias. Continuamos con tu programa Mujeres Extraordinarias, con este tema interesante sobre estas mujeres que marcaron un precedente en la historia del pueblo de Israel. Vamos a estar leyendo en el libro de Números, capítulo 27, donde vemos la manera en la que estas mujeres accionaron al ver de que ellas de una manera u otra estaban siendo, vamos a decirlo, desheredadas de la herencia de su padre. Ellas estaban defendiendo no solamente el nombre de su padre, preservar el nombre de su padre, sino que también buscaban tener esa herencia, ya que la herencia tenía en ese tiempo relevante significancia, ¿verdad? Porque la herencia en ese momento constaba de que, aparte de preservar el nombre, era algo que servía de provisión, de sustento a la familia. Y ellas, viéndose que eran mujeres y existía una ley, ya mi hermana Keila lo había hablado, de que en ese tiempo solamente heredarían los hijos varones, sobre todo el hijo mayor. Cuando faltaba el padre, el hijo mayor era el que se hacía cargo de la familia, se hacía cargo de la administración de la herencia, de los bienes, era el que recibía una doble porción y era el que pasaba a ser, como nosotros decimos, cabeza de casa en ese entonces. Entonces estas mujeres valientes, estas mujeres se levantaron, porque ellas también tenían una educación, tenían principios, valores que ellas pudieron recibir de sus padres. Fíjense lo importante de esto, recibir no solamente una herencia, vamos a decir material, sino algo de valor personal para el ser humano. Esto aconteció aquí en esta historia. Entonces vamos a estar leyendo aquí, yo quiero leer porque esto está interesante. Dice así en el libro
de Números, capítulo 27, dice: vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Gala, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, 5 mujeres. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a las puertas del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijos, denos heredad entre los hermanos de nuestros padres. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás posesión de una heredad entre los hermanos de sus padres, y traspasará la heredad de sus padres a ella. Fíjese este relato, un relato donde nosotros vemos a estas mujeres que con la educación que ellas recibieron, los valores, los principios, ellas se dirigieron al verse de una manera como deshecha, como vamos a decir repudiada de este privilegio que iban a contar los hombres del pueblo de Israel de recibir una herencia, que esta herencia venía de parte de Jehová Dios de los ejércitos, porque Jehová Dios de los ejércitos dio la orden a Moisés de que lo censara y le diera una parte de la tierra, ¿verdad?, en heredad. Y ellas viéndose en esta situación, ellas fueron directos, fíjense la importancia de ir a las autoridades. Al reconocer que este hombre tenía una autoridad de parte de Dios, ellas reconocieron también que Dios había dado la orden de la repartición de esta herencia al pueblo. Y ellas, viéndose que ellas no iban a recibir nada, yo me imagino que ellas pesaron en algún momento cómo fue la vida de su padre, porque ellas lo dicen allí, le dicen a Moisés: nuestro padre murió en su propio pecado, o sea, murió de viejo, murió de anciano. Nuestro padre fue un hombre, lo digo yo así, ¿no?, indagando, ¿verdad?, y a lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, pueda traer a mi vida, de que este fue un hombre íntegro, que respetaba la autoridad, que conocía a Dios y se sometía por ese conocimiento al Dios Todopoderoso, se sometía a la autoridad que Dios había establecido. Y este hombre decide no rebelarse en la rebelión de Coré, que fue una rebelión donde Coré, junto con 250 hombres, solo conseguimos en número 16, capítulo 16 de Números, vemos que este hombre se rebela contra Moisés y Aarón, porque eran las autoridades que en ese momento Jehová Dios tenía establecido sobre el pueblo. Y ellos querían pues que todos, Coré decía que todos eran santos, que por qué tenía que ser Moisés, porque tenía que ser Aarón los que estuvieran delante del pueblo. Y esto fue algo que Dios juzgó. Entonces estas mujeres salen en defensa, podemos decir, de la memoria de su padre. Ellas estaban de la imagen y la dignidad de su padre. Amén. Y ellas estaban en este momento honrando la memoria de su padre, porque ya su padre no estaba. Y es como que ella le dice: mira, nuestro padre actuó, vamos a decir, de una manera en su humanidad justamente. Murió fue en su pecado, no se rebeló contra Dios, no se rebeló contra Moisés, que era la autoridad, contra las autoridades, siempre la respetó. Entonces, simplemente porque había una ley de que heredaría el hombre varón, el hijo varón, o sea, la mujer no tenía derecho. Pero le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta sabiduría, porque yo creo que estas mujeres fueron sabias, ¿verdad? Y porque Moisés nos muestra a nosotros esa característica que debe tener un buen líder que se deja dirigir por Dios, que todo asunto lo lleva a la presencia de Dios para que Dios le dé respuesta y Dios le direccione en su voluntad divina para él poder accionar sobre el pueblo que tiene enfrente. Y injusticia. Ahí lo que vemos en
en Moisés era que siempre él buscaba la justicia. Y hay algo antes de avanzar en la historia que quiero comentar, es que cuando ellas sacan a colación el tema del pecado, cuando dice que sino que mi padre murió en su propio pecado, hay dos connotaciones o dos interpretaciones a esta expresión que ellas dicen. La primera es que ellas reconocían que habían nacido bajo esa naturaleza caída, naturaleza de pecado. Eso en primer lugar. Todos los hombres, entonces, como la Escritura ya empezaba a establecer Dios los principios básicos doctrinales para la salvación, porque recuerden que la historia que nos cuenta la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es la historia de la salvación. Entonces, como requisito fundamental es el reconocimiento de una humanidad caída, de una humanidad que está bajo pecado, y que todo hombre, toda alma que pecare, esa morirá. Esa es la primera connotación. La segunda connotación que se le da a esta expresión que usaron estas mujeres cuando se refieren a que su padre murió por su propio pecado, es referente a cuando Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías a la tierra de Canaán. De estos 12 espías, 10 creyeron que no podían entrar a la tierra prometida, que prácticamente ellos sugirieron que Dios no tenía la capacidad como para introducirlos en la tierra que Él les había prometido. Dicho de otra forma, habían llamado a Dios mentiroso. Y el pueblo de Israel creyó a la voz de estos 10 príncipes que dijeron que no podían entrar porque ellos eran como langostas, que ellos eran que eran hombres gigantes, que ellos eran insignificantes delante de los moradores de la tierra de Canaán. Entonces, Dios le dijo a Moisés, le dijo, cuéntalo, o sea, Dios no le dice cuéntalo, le dice, todos los hombres mayores de 20 años morirán en el desierto. Entonces allí es donde se entiende que Él murió por su propio pecado. ¿Por qué? Porque todo el pueblo pecó contra Dios al creer en lo que habían dicho los 10 príncipes, lo que ellos habían presentado, el argumento que ellos habían presentado. Es decir, desconfiaron de Dios y por causa de eso ellos perecieron en el desierto. A eso se refiere cuando las mujeres dicen mi padre murió en su propio pecado. Así, ahora sí podemos avanzar. Amén. Sí, interesante esa aclaratoria que mi hermana Keila acaba de hacer. Y fíjense que me gusta mucho porque Moisés lleva la causa delante de Dios y la expresión de Dios es bien, dicen las hijas de Zelofea. O sea, a Dios le pareció bien, le pareció Dios siendo un Dios justo, ¿verdad? Que lo que ellas estaban pidiendo era algo justo, era una medida justa. Entonces nosotros vemos aquí cómo estas mujeres dan inicio o pudieron tocar primeramente el corazón de Dios. Pudieron tocar primeramente el corazón de Dios porque yo estoy convencida de que el Dios que todo lo escudriña, Dios escudriñó sus corazones, escudriñó sus mentes, escudriñó sus vidas y a Dios le pareció bien y allí donde nace, o vamos a decir no nace, porque Dios desde el principio, lo comentábamos, ¿verdad? En la pausa musical estábamos hablando de la igualdad con la que el cual el hombre y la mujer fueron creadas, hermana Keila. Y delante de Dios, en el diseño original había igualdad tanto para el hombre como para la mujer, eran iguales delante de Dios, un hombre y una mujer totalmente igual, con equidad, con igualdad, con la autoridad que Dios le había delegado, pero con roles diferentes, ¿verdad? Y estas mujeres, ellas tocan el corazón de Dios y Dios aprueba de que a ellas se le dé herencia, de que la mujer en ese tiempo quede establecido en la ley como estatuto de Jehová, de que si no existe de ahora en adelante un hijo heredero varón, la herencia pasaría a las hijas, si no existen hijas pasaría a los hermanos, si no existen los hermanos al pariente más cercano. Entonces queda como establecida, podemos decir nosotros, como una nueva ley que Dios introduce por esta causa de estas mujeres que estaban haciendo este reclamo, una nueva ley donde la mujer tenía derecho a la herencia. Así es. Entonces ahí es donde vemos que Dios les hace justicia a estas mujeres. Ellas se vieron en una situación en la que
oye, esto es injusto, nosotros somos mujeres, nos vamos a quedar sin herencia, nos vamos a quedar sin tierra. Y recuerden que la repartición de las tierras, la tierra produce, la tierra es un medio de supervivencia, es un medio de productivo para la obtención de los recursos para la vida. Entonces ellas se iban a quedar sin recursos económicos y ellas están viendo esta injusticia y hay una cualidad en ella reflejada muy hermosa, que la va a hablar más adelante mamá Elsa, y vemos cualidades en estas mujeres. No solamente fueron mujeres de coraje, de valentía al ir al líder y presentar su causa, sino que también vemos otras cualidades en ellas, como por ejemplo la honra hacia su padre, lo que decía Dorelai. Vemos también fe. O sea, estas mujeres demostraron su fe en Dios al ir al líder. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios, el que tenía la autoridad de Dios, el que traía la voluntad de Dios a la nación, diera solución a esto. Entonces fueron mujeres también de fe. Y bueno, nosotros tenemos esta nueva ley aquí, y estaba yo ahorita meditando en que cuántas herencias nos traen circunstancias a la familia, cuántas reparticiones de herencia nos traen circunstancias a la familia, ¿verdad? Y yo alabo al Señor Jesucristo, porque fíjense que cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, aunque ya está esta ley, el Señor nos habla a nosotros. En el libro de Lucas yo pude conseguir una historia donde el Señor nos habla de que ahora la herencia que nosotros como pueblo de Dios podemos, como te digo, procurar es esa herencia espiritual. Y yo leí esta mañana en el libro de Lucas, el capítulo 12, usted lo puede leer en su casa. Dice la palabra, voy a leer unos versículos, pero usted lo puede leer completo, porque a la final el Señor nos da a entender a nosotros de que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos una herencia en el reino de los cielos que ya se nos fue entregada, y que en esa herencia nosotros tenemos que fijar nuestra mirada, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y culmina allí el Señor diciendo, entre esos versículos del capítulo 12 de Lucas, dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero fíjense lo que dice aquí en Lucas 13 y 14, 12, 13 y 14, dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mira y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. También le refirió otra parábola de la herencia de un hombre rico que había producido mucho y pasaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y fíjense que este hombre, cuando nosotros seguimos leyendo, se hizo tan rico de una manera económica, monetaria, que él no tenía dónde guardar, y preocupándose en eso buscó la manera de guardar su herencia. Pero después vemos más adelante que el Señor viene y le dice: hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, ¿para quién es la herencia? Por eso es que el Señor Jesucristo nos lleva a que la herencia que nosotros tenemos que procurar en este tiempo, los hijos de Dios, y si algún amigo nos está escuchando que no ha aceptado al Señor Jesucristo, hoy es el día oportuno, ¿verdad?, para que él pueda pasar a ser hijo de Dios y también adquirir esta herencia gratuita que Dios nos da, esa herencia del reino de los cielos. Porque lo importante es la salvación del alma y no los bienes terrenales. Así es, y esta historia que nosotros estamos estudiando hoy marca un precedente. En aquel tiempo ellos estaban en los campos de Moab, justo antes de cruzar el río Jordán para tomar la tierra prometida, y se estaban haciendo los preparativos para la conquista. Pero ellos estaban haciendo la repartición de la herencia, la repartición de las tierras, en equidad, igualdad, justicia, como lo hemos venido mencionando, porque Dios es un Dios de justicia, igualdad y equidad. Y tanto hombres como mujeres tenían derechos a tomar posesión de esa herencia.
Entonces esto marca un precedente en la historia. ¿Por qué? Porque así como nosotros, como en ese tiempo, la iglesia de Jesucristo, como lo decía la hermana Aurelay, tenemos una herencia a la cual nosotros todavía no hemos echado mano, no hemos tomado posesión de ella, pero que tenemos la promesa porque estamos a la espera de entrar a esa tierra prometida. Nuestra tierra prometida no es material, en este caso Israel iba a entrar a una tierra material allá en Medio Oriente, donde está precisamente la nación de Israel actualmente. Pero nosotros tenemos una promesa de una herencia de una tierra no material sino celestial, la cual es llamada la Nueva Jerusalén. Y todos, tanto hombres como mujeres, tenemos derecho en esa herencia que Dios ha prometido para nosotros. Así que bueno, esto está bien interesante porque nosotros, así como lo hablamos en los programas anteriores, nosotros como la novia que espera al Señor, estamos allí esperando el cumplimiento de esa promesa que Dios ha hecho y que Él la va a cumplir. O sea, no la damos ni siquiera por tardanza, es que es un hecho y en algún momento sonará la trompeta. En el versículo 7 del capítulo 27, Dios responde y dice que las hijas de Zelofehad tenían razón y entonces ellas obtienen la herencia de su padre. Bueno, y dice que adicional para preservar la herencia, en el número 36, del 1 al 12, dice: la preocupación tribal de los jefes de la tribu de Galaad y de la familia de Manasés se acercan a Moisés. Sus preocupaciones es que si las hijas se casan con hombres de otra tribu, su herencia será transferida. Y esa otra tribu, en el jubileo, disminuyendo el territorio de Manasés. Dice que en la nueva ordenanza, Dios a través de Moisés ratifica la herencia, pero añade una condición: si las hijas de Zelofehad deben casarse con varones de la familia de la tribu de su padre, porque si se casaban con otra tribu no heredaban. Y ellas daban buscando el orden, ¿verdad? Dice la resolución, cumplimiento, las hermanas acatan la orden y se casan con los primos, que son parentesco de su tío. La porción de la tierra permanece dentro de la tribu de Manasés. Ellas tuvieron esa preocupación porque dijeron que voy a hacer, no era como común, ¿verdad? Pero ellas se preocuparon y fueron a la autoridad. Dice, y precedente continuado, esta restricción también se convierte en una norma de derechos para las mujeres israelitas que heredaban la propiedad. Qué bueno, ¿verdad? Eran unas mujeres que sabían de verdad el orden, y dice que la cualidad resaltante de las hermanas, el sentido de pertenencia, obedecían y estaban sujetas al principio de autoridad y principios de honra. Así es. Bueno, ¿verdad? Así es bastante interesante, ¿verdad? Porque entonces, después de que la herencia se les otorga a estas mujeres, hubo una preocupación en la tribu de Manasés, debido a la disminución del territorio. Si estas mujeres se casaban con varones de otras tribus del mismo pueblo de Israel, entonces surge esa preocupación tribal, porque si ellas se casaban, entonces esas tierras iban a ser transferidas a esa otra tribu, disminuyendo el territorio de Manasés. Estos hombres vienen a Moisés, como lo decía mamá Elsa, vienen a Moisés, le plantean su preocupación. Moisés va a Dios y entonces Dios le dice a Moisés, ratifica la herencia de las mujeres, no se les puede quitar, no se les puede privar de la propiedad, yo les he hecho justicia, he tratado el asunto con igualdad de equidad, como Dios es justo y es tan bello, perfecto y nos da a todos por igual. Entonces Dios les hace justicia a estas mujeres, pero también entonces añade esa condición que decía mamá Elsa. ¿Cuál era la condición? Que estas mujeres debían casarse con varones de su misma tribu. Para ello Dios señala que ellas debían casarse
con los hijos de los tíos de su padre. ¿Para qué? Para que entonces el territorio fuera transferido ¿a quién? A los mismos varones de la tribu de Manasés, y permaneciera esa distribución de tierras con equidad como Dios lo había ordenado a Moisés. Así que bueno, aquí vemos algo, aquí hay muchas cosas mucho más profundas dentro de la historia. Se lo vamos a dejar a su criterio para que usted, y a su tiempo, para que investigue más, para que analice lo que Dios está hablando allí, porque muchas mujeres hoy en día sufren la injusticia, y eso queremos enviar un mensaje directo a todas esas mujeres que hoy se sienten que están viviendo injusticia. Pues pueden imitar la fe de estas mujeres, tener coraje, valor, valentía, desarrollar ese principio de autoridad. Vaya al hombre de Dios, plantee su caso, y el líder que Dios ha puesto que ha puesto allí frente a ustedes, les va a guiar, les va a orientar de acuerdo al consejo de Dios. ¿Para qué? Para traer justicia, porque Dios le sigue haciendo justicia a la mujer hasta el día de hoy. Como siempre le hemos dicho en nuestro programa, la mujer es maltratada, es vejada, es tratada como una mujer de segunda categoría. Todo eso es producto del pecado, pero Dios siempre está dispuesto para traer justicia. Tal es el caso y nosotros siempre lo decimos, Dios hace todo intencional en la historia. Esta historia está escrita allí para traer una enseñanza intencional a la mujer de hoy. Tu mujer tienes derechos, y esos derechos Dios los va a traer, los va a revelar, los va a mostrar a través de su palabra. Llegamos al final de nuestro programa, entramos en la... De vuelta con Mujeres Extraordinarias. Estamos de regreso con tu programa Mujeres Extraordinarias, una respuesta que le da sentido a tu vida, por Radio Salem 97.1, cuando es las 9:18 de la mañana. Desde ya puedes comunicarte al 0412-741-4140, WhatsApp 0424-320-7702. Quiero reafirmarte en esta mañana: mujer, tú eres valiosa, importante para Dios. Tienes un rol, un propósito de vida en la tierra. No tengas miedo, no te desanimes, levántate. Usted es una mujer generadora de vida. Tiene una misión importante en la sociedad. Usted es una mujer de bien. La mujer tiene el poder para cambiar el destino de su familia a través de sus decisiones. La palabra del Señor dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Bien, en el día de hoy estamos tratando un nuevo tema. Hoy estamos hablando acerca de las hijas de Zelofehad. En nuestro recorrido histórico por las Sagradas Escrituras, viendo a todas esas mujeres de fe que son resaltadas en la Biblia por su testimonio y convicción en las promesas que Dios había hecho y en el propósito que Dios tenía para con esta nación de Israel. Estamos llegando a un paso importante dentro de la historia bíblica, dentro de toda la historia de la nación hebrea. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Ellos estaban en los valles, en los campos de Moab, y justo antes de cruzar el río para entrar a Jericó. Eso requería de una preparación. Como Dios tiene todo especificado, como Dios sabe hacer todas las cosas, le ordena a Moisés, en primer lugar, que haga un censo de todos los varones del pueblo. Eso está en el capítulo 26 del libro de Números. Dios le ordena a Moisés que haga un censo contando a todos los varones israelitas de 20 años de edad para arriba que pudieran alistarse para una guerra, de acuerdo a las familias a las que pertenecían. Luego todo el capítulo 26 nos habla
del registro y los nombres de todas las familias por tribu. ¿Recuerdan las tribus? Las 12 tribus de Israel que salieron de la esclavitud de Egipto. Luego de ordenar a estas familias, en el versículo 33 nos encontramos con este hombre llamado Zelofehad, perteneciente a la tribu de Manasés, que tuvo 5 hijas y no tuvo hijos varones. Luego nos encontramos con la orden que Dios da en el versículo 52 en adelante hasta el verso 56, donde Dios le da la orden a Moisés de hacer la repartición de la tierra de Canaán. Todo esto fue antes de ellos conquistar, antes de ellos entrar a la tierra prometida, pues Dios siempre trabaja con un plan. O sea, Dios siempre se adelanta a los hechos, a los eventos, y en esa preparación para entrar a la tierra prometida, por un lado estaban haciendo el censo para que los hombres fueran contados, las cabezas de los hombres, de los jefes de familia por cada tribu, pero también entonces en esa preparación antes de entrar, de conquistar a la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido que les daría, la cual fluía leche y miel, ellos debían entonces también hacer una repartición antes de entrar, repartición de la tierra. Ahora, Dios como Dios es un Dios de justicia, de equidad, de igualdad. Dios hizo una repartición justa para todas las familias de cada tribu de Israel. Y bueno, este es el panorama, el contexto histórico en el que vamos a desarrollar la historia de Zelofehad y sus hijas. Israel estaba en un periodo de formación como nación, donde las leyes y normas estaban siendo establecidas bajo la dirección de Dios. Moisés era un líder que siempre dependió totalmente para la toma de decisiones justa de Dios. No se basó en su propia sabiduría, siempre buscó la voluntad de Dios en humildad, reconociendo que solo Él podía guiarle a la toma de decisiones justas y que las normas morales y legales de la nación debían estar siempre alineadas a los mandamientos divinos. Así que aquí vemos un papel fundamental de Moisés como líder. Nunca se basó en su percepción ni en su cualidad moral para hacer sentido de justicia, sino que siempre todas las cosas las consultó a Dios y Dios le indicaba lo que debía hacer. En la cultura hebrea de aquella época, las leyes de herencia estaban estructuradas de manera tal que solo los hijos varones podían heredar las tierras y posesiones de sus padres. Zelofehad era un hombre perteneciente a la tribu de Manasés, como ya lo dijimos, una de las 12 tribus de Israel, descendiente directo de José, hijo de Jacob. Zelofehad era un hombre respetado de su tribu, pero murió sin dejar hijos varones, lo cual representaba un problema significativo en cuanto a la herencia de su tierra, porque la ley no le permitía a sus hijas preservar la herencia que Dios le había dado, privándolas de asegurar la permanencia de la tierra dentro de la familia y de la tribu. O sea que estamos frente a un caso delicado que Moisés como legislador, Moisés como el líder de la nación, tenía que tomar acciones y era una decisión difícil. Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa se enfrentaban a una situación difícil e injusta. El nombre de su padre sería borrado de los registros de la descendencia de Manasés y de la historia hebrea, solo porque él no había tenido hijos varones. Y según la ley existente, las tierras de su padre podían pasar a manos de otros miembros de la familia o la tribu, dejándolas a ellas sin herencia. No obstante, estas mujeres mostraron valor y determinación al enfrentarse de cara a la injusticia, porque aunque las leyes no les favorecían por el hecho de ser mujeres, ellas rompieron con el rol y papel pasivo de la mujer en la narrativa bíblica y la sociedad de aquel tiempo, para tener un papel activo y protagónico, marcando un precedente legal justo y equitativo. Ellas se presentaron delante de Moisés y le explicaron que su padre, aunque había muerto en el desierto, no participó de la rebelión de Coré contra Jehová, y cuestionaron por qué se les quitaría su heredad por el hecho de ser mujeres, y piden que se les dé la parte de su padre. Ellas fueron
firmes y mostraron su habilidad y coraje para solicitar justicia y equidad en una actitud de total confianza y fe en la justicia de Dios. La ley es un reflejo de la justicia divina, y ese acto heroico marcó un precedente legal de gran impacto en el cambio de las normativas de la ley, como resultado de ir a la autoridad y apelar a la intervención divina en los asuntos sociales y en la comunidad de fe. Y cuando son las